Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to cross. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to cross. Didn't even get to cross. Muy bien, camaradas, pues lo que voy a hacer en esta primera parte de la comparación entre el CTX 3030 y el Excalibur 2 va a ser pues tratar de ponerlos en las mismas condiciones. En el CTX 3030 voy a usar la bobina de 11 y como pues ya muchos saben, también el Excalibur tiene una bobina de 10 pulgadas, así es que ahí está más o menos parejo. La verdad sería pues injusto que le pusiera la bobina de 17 al CTX porque pues esa da mucha más profundidad y aparte pues también cubre más terreno, tiene ciertas ventajas. Entonces además de usar las dos bobinas que están casi iguales, también voy a usar lo que yo considero son las mejores configuraciones para arena húmeda. Eso es lo que voy a hacer. Voy a tratar de usar la mejor configuración en el Excalibur y también lo que es la mejor configuración en el CTX. El primer test que vamos a hacer va a ser de profundidad. Eso es lo que les interesa a la mayoría, aunque no siempre es lo más importante, pero pues igual va a ser la primera prueba. La voy a hacer con una moneda de 10 pesos aquí en arena húmeda y la voy a enterrar primero a unas 10 pulgadas. Ahorita que la entierre nos vemos. Muy bien, pues ya puse la moneda de 10 pesos ahí a 10 pulgadas y al parecer pues el CTX la agarra como si nada, sin problemas. Le voy a poner el micrófono en los audífonos para que la escuchen. Como ven, pues la agarra sin problemas a 10 pulgadas, pero hay un detalle que quiero que vean. Por ejemplo, cuando paso la bobina me dice que está a 7 pulgadas. Eso pasa porque el CTX está calibrado para marcar la profundidad, pero con una cora, con una moneda de 25 centavos de dólar. Y como la moneda de 10 pesos es más grande, pues la detecta como si estuviera más cerca, pero en realidad está a 10 centímetros. Si por ejemplo estuviera haciendo el test con un dime, que son mucho más chicos que una cora, pues la profundidad me la marcaría a lo mejor en unas 12 pulgadas, aunque realmente estuviera en 10, así es que para que tomen ese detalle en cuenta. La calibración es con una cora y por eso es que aquí me la marca diferente. Ahora vamos a probar el Excalibur y vamos a ver cómo responde. Bueno, pues ya traigo aquí el Excalibur y también la agarra sin problemas a 10 pulgadas. Le voy a poner el micrófono para que lo escuchen. Como ven, pues no hay ningún problema, la agarra bien. De hecho, ni siquiera este es en modo pinpoint.
Listo, pues a 10 pulgadas al parecer no hay problema y ni siquiera se escuche que ya esté en que la señal esté en el límite de detección. Eso quiere decir que todavía alcanza más profundidad. Una cosa que se me olvidó decirles es que cuando ustedes recién prenden el Excalibur, por ejemplo, está apagado, ustedes llegan a un área, le ponen la bobina sobre la arena, lo prenden, le ponen el threshold apenas en cuanto se escuche y lo dejan así por unos 20 segundos. Esto lo que hace es que el Excalibur se estabilice y pues les funcione mejor, dé menos falsas señales, más profundidad y pues les va a trabajar mejor en general. Ya una vez que hicieron eso, pues nada más checan que, ¿verdad?, que no haya algún metal abajo ni nada, todo bien y listo. Ese es un detalle muy importante que no, pues que muchos no lo saben, pero sí tiene mucho que ver. Ok, vamos a enterrar la moneda pues a algunas 14 pulgadas a ver qué pasa. Bueno, pues ahí está la moneda de 10, está aproximadamente a 14 pulgadas según yo. Y pues sí, ya se escuchó la diferencia en el tono. Todavía la agarra bien, pero como lo tengo configurado con el volume gain, cuando están muy profundos los objetivos se escucha más, como, ¿cómo se dice? Más tenue el sonido. Déjense, lo pongo para que lo escuchen. No sé si ustedes alcanzan a notar la diferencia, pero pues el sonido ya se escucha más bajo y la señal se corta más rápido. Es porque pues sí, ya está más profundo, pero igual tenemos una señal sólida, repetitiva, y pues no pues sí la podríamos identificar sin ningún problema. Debo mencionar que lo tengo configurado en sensibilidad automático +3 y vamos a calar el Excalibur ahora. Recuerden que con el Excalibur lo prendemos, que la bobina esté tocando la arena y ajustamos el threshold en cuanto se escuche y esperamos un ratito, unos 15-20 segundos, para que se estabilice. Y ahorita sí vamos a ver si le alcanza a detectar. Este también lo tengo en sensibilidad automática. Todavía falta probar la sensibilidad manual, a ver si hay alguna diferencia. Yo creo que con eso ya está y vamos a ver. Pues al parecer el Excalibur sí ya no la detecta. Aquí se le acabó el límite de detección. Ya no la agarró. El CTX yo pienso que todavía le puedo aumentar algunas 2 pulgadas más y sí la va a seguir detectando. Y eso que es la bobina de 11, es lo que les digo. Ya con la bobina de 17 pues se va más profundo todavía. Y el Excalibur pues al parecer no superó la prueba. Vamos a usar sensibilidad manual. Vamos a iniciar pues desde el 10. Se escucha que está estable, así que vamos a ver. Muy bien. En sensibilidad manual en 10 sí la detecta. Y la detecta pues sin problemas, la señal se escucha bien.
También este detector también tiene lo que se llama el volume gain, que cuando una señal ya está muy profunda se escucha diferente, y aquí a lo mejor a ver si ustedes alcanzan a escuchar un poco la diferencia. Como ven, pues sí la detecta. Ya se escucha más tenue la señal, pero en sensibilidad manual sí la agarró. Aunque deben de saber que como que sí me quiere de repente dar algo de señales falsas, pero esta señal la agarra bien. Vamos a bajarle a 8, a ver si lo estabilizamos un poco. Muy bien. En 8 lo sigue agarrando. Y pues al parecer está más estable. No, aquí ya no está falseando. Así que acabamos de comprobar la teoría de que el Excalibur en sensibilidad manual agarra más profundidad. Eso es 100% seguro. Se siente un poco inestable, pero no creo que haya problema. Con práctica yo creo que estas señales las sacamos. Muy bien, pues acabamos de comprobar la teoría de que el Excalibur 2 en sensibilidad manual sí tiene más profundidad que en automático, y parece que es bastante la diferencia. La probé en 10 y se sintió un poco inestable, así que después decidí bajarlo a 8 y de todos modos la detectó, y al parecer pues se comportó más estable en 8. Ok, vamos a recuperar la moneda de 10 pesos con la que acabo de hacer la prueba, para que vean que no es puro cuento. Déjenme, les pongo el micrófono en los audífonos para que escuchen. A ver. No sé si alcanzan a escuchar la señal. Según yo está aquí. Vamos a comprobar con el pinpointer. Con el pinpoint. Sí, ahí está. Ok, vamos a ver. Todavía no sale. Todavía no. A ver si en esta. Pues no. No sale. Y es que creo que ya se fue más profundo. Es que es lo que pasa cuando está, húmedo, pues los objetivos se hunden bastante. Ahorita, como ven, ya no la puedo sacar. Ahí está, ya salió, pero pues eso ya era más de 14. Tan solo mi scoop mide, si no mal recuerdo, mide 13. Vamos a medirla. Aquí son 9 más
Son 10, 11, 12, 13.5 pulgadas mide mi scoop. Y ya vieron cuánta le tuve que dar. Yo creo que se fue hasta más profundo, la verdad. Pero ya salió. Como ven, camaradas, pues con cualquiera de estos dos detectores por profundidad no van a sufrir. Ya 14, 15, 16 pulgadas, la verdad está bastante bien. Es lo que les da cualquier máquina PI y sin discriminación. Y estos detectores, pues cada uno en su manera, pero tienen su discriminación y pues pueden saltarse bastante basura. Una cosa que se me olvidó comentarles al principio, el Excalibur 2 yo lo compré en Master Detector. Lo compré en 2016, ya tiene también como un año, 8 meses más o menos. Como ya saben, ahí pues yo me decidí a comprarlo porque pues te dan tu factura, te hacen válida tu garantía, todo bien y pues sin ningún problema, igual que el CTX, como les comenté hace un tiempo, me lo reemplazaron, me hicieron válida la garantía y sin ningún problema. Pues ahora sí que algo que me gustaría mencionar es que pues el MyLab Excalibur es mucho más sencillo de utilizarse, no tiene tanta configuración, casi es una máquina que pues que tú nada más la prendes y pues a detectar se ha dicho, no tiene mucho chiste. Como vieron ahorita en la prueba, pues en sensibilidad manual pues sí agarra más profundidad, volumen pues yo lo uso hasta arriba, threshold en cuanto se escucha. Sobre el pinpoint, la verdad yo casi no lo utilizo, se me hace algo inútil, pero hay algunas personas que les gusta usar el pinpoint en el Excalibur, hasta le hacen unas modificaciones, supuestamente que porque les da más profundidad, pero yo he hecho pruebas y pues no noto diferencia. La única desventaja que si lo usas en todo metal, pues es que no vas a poder discriminar. En ese caso mejor te agarras un PI y no gastas tanto. La ventaja de pues es más caro, pero tienes la ventaja de que vas a discriminar pues los clavos oxidados, etcétera. Y sobre la discriminación, como ven, pues es una discriminación progresiva del 1 al 17, donde el 1 va a ser los objetivos con menor conductividad, por ejemplo el aluminio, los anillos de acero inoxidable, tal vez se los pueden brincar hasta en el 3 aproximadamente. Yo les recomiendo mejor 1 o máximo 2, pero ya es cuestión de gustos. Ya si se van al 4 al 5, pues ya se están arriesgando a perder anillos de platino. Entonces lo recomendable pues es ahora sí el 3 o el 2. Yo la verdad lo uso en el 1. Si ustedes se vienen hasta acá, que digan, ¿sabes qué? Yo he visto personas que lo usan así, en discriminación 13. Y la verdad, pues están cometiendo un error gravísimo porque están discriminando la mayoría del oro. Sí les va a detectar a lo mejor lo que es pennies de zinc, monedas de 10, anillos de plata pequeños, coras y anillos de plata grandes, pero de aquí en adelante ustedes van a perder todo el oro. Así que este detector se debe de usar en 1, máximo 2, según yo, para que pues ahora sí no pierdan oro pues. Y pues como les digo, sensibilidad en 8 está perfecto. Sobre el CTX, pues ese es un aparato que es mucho más complejo, pero yo creo que me quedo corto si digo mucho más complejo. Es un aparato que está más difícil, pueden tardar a lo mejor hasta meses en aprender a usarlo, pero una vez que aprenden a usarlo no se les va a ir nada. Y otra cosa muy importante es que este detector tiene una discriminación de 2 dimensiones. Pues ahora sí que se pueden saltar muchísima basura y pues van a perder menos tiempo sacando pull tabs, pennies, o yo hay veces por ejemplo me brinco todos los dimes y pues no pierdo tiempo en cosas que no me interesan. Por eso es que ustedes en mis videos casi nunca ven que saco tantas cosas, porque yo me enfoco más a lo que me interesa, que son anillos ya sea de oro, de plata, y pues monedas como de a 10, las coras. Si veo una señal rara pues la saco. Pero algo muy importante es
que este detector, pues para que ustedes lo aprendan a manejar, pues deben de usarlo unos 2 o 3 meses para que lo aprendan bien. Si por ahí se los prestan nada más 2 o 3 semanas para probarlo, pues la verdad no le van a aprender nada. Ahora sí que tiene muchísimas funciones, muchísimas configuraciones, y pues hay que practicar y practicar, meterle mínimo, yo creo que así facilito, unas 100 horas, sin discriminar nada, para que sepan cuáles son los objetivos y pues no pierdan cosas buenas. Tiene sus trucos. Si ustedes, por ejemplo, usan el modo alta basura, hay unos objetivos buenos que los va a marcar diferente, por ejemplo en Ferrous Coin, y pues los van a dejar ir. O sea que también tiene que ver el modo, son muchas cosas. Pero les digo, no está tan fácil, pero una vez que lo aprenden, si les gusta el hobby, tienen práctica, pues la verdad les va a ir muy bien. El otro, pues como les digo, pues muy fácil y pues sin problemas. Ok, camaradas, pues aquí puse en línea varios objetivos que tienen diferente conductividad para que escuchen la diferencia con los dos detectores. Moneda de 5, anillo carburo de tungsteno, este es anillo de oro blanco, este es acero inoxidable, este es anillo de oro blanco pero está más grande, este es moneda de 10, una cora y un anillo de plata. Déjenles pongo el micrófono para que escuchen los tonos con el CTX y vamos a ver qué información nos da. Muy bien, esta es la moneda de 5. Como ven, ese nos da el tono de hierro, yo lo tengo configurado así. Ahí está. Y como a mí la verdad no me interesan las monedas de 5, pues no les presto mucha atención. Pero si las quisiera sacar, nada más le cambio, le modifico el modo. Pero tengo la cámara montada aquí, no van a poder ver. Déjenla desmonto, espérenme. Ok, como les decía, si me interesaran por ejemplo las bimetálicas, nada más le hago una ligera modificación aquí. Listo. Y como ven, todavía no tengo activado el Target Trace, pero no sé si alcanzan a ver cómo me aparecen los dos señalamientos aquí, de que me está detectando lo que es el aro de hierro y también me está detectando el centro conductivo. Muy bien, camaradas, pues ya tengo el Excalibur configurado, y lo que les quería mostrar era un detalle que hace este aparato con el hierro. Por ejemplo, supongamos que fuera un clavo oxidado. Lo que hace este aparato es que nos hace un null o se silencia el threshold. No es como el CTX que tiene un sonido específico para el hierro. Miren, les voy a poner a ver si alcanzan a escuchar. No sé si escuchan el threshold, es más, le voy a subir el volumen. Ese es el threshold, pero le subí el volumen para que lo oigan. Como ven, cuando paso sobre el hierro, el threshold se silencia. Me quito y regresa el threshold. Ese es uno de los detalles que no me gustó de este aparato, pero pues ahora sí que no es tan importante, ¿verdad? Por ejemplo, en una bimetálica pues sucede lo mismo. Déjenle subo el volumen. El truco para que ustedes escuchen, por ejemplo, estas señales, pues es que tienen que hacer un swing muy lento, y entonces van a detectar la señal. O sea, no crean que el Excalibur es malo tampoco. Miren, ahí les va, para que escuchen.
Como ven, pues el Excalibur también alcanza a detectar lo que es el centro conductivo, y después del centro conductivo hace el null del hierro. O sea que no hay pues tanto problema de que vayan a perder un buen objetivo, pero sí deben de saber que si están en un área donde hay mucho hierro, pues van a tener un poco más de problemas. Y pues el truco es hacer un swing súper lento, solamente de esa manera es que van a sacar pues los objetivos buenos. Vamos a probar los otros objetivos para que los escuchen. Carburo de tungsteno. Este es oro blanco, pero es el de tono bajo. Cuando escuchen este tono en el Excalibur, ni la piensen para escarbar. Oigan, qué chulada de sonido. Este es acero inoxidable. A ver, ni siquiera sé si estaba grabando bien. Vamos a repetirla. Carburo de tungsteno. Oro blanco tono bajo. Chulada de tono. Este es acero inoxidable. Un poquito más bajo. Ese también en el CTX me lo marcaba como en 1207. Este es oro blanco, pero es un anillo más pesado. Me lo marca el sonido como parecido a una pull tab. Moneda de 10. Este es una cora. Como ven, casi es el mismo sonido. Y en el CTX no, en el CTX sí se diferencia. Y este es un anillo de plata. Como ven, pues prácticamente estos tres objetivos suenan igual. Son de conductividad alta.